Hola, buenas. Me presento brevemente. Soy Laura Jiménez Ruiz de la Universidad de Málaga. He estudiado el grado en Pedagogía para más tarde hacer el máster en Psicopedagogía. Gracias a este proyecto, Alfabetización temprana, variables intervinientes en contextos educativos plurilingües, he podido realizar este estudio, que como podréis ver es un estudio de la relación entre la autoestima y el lenguaje expresivo en infantes, concretamente infantes de 4 y 5 años. Para poner en contexto, comenzar diciendo que hay 3 términos importantes que se consideran que están entrelazados de alguna manera. Para empezar, la salud mental. La salud mental es un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y puede aportar algo a su comunidad. Es un proceso evolutivo, al fin y al cabo, y dinámico de la vida. Puede estar intervenido por muchos factores, como el desarrollo neurobiológico, factores hereditarios, la educación que tengamos en casa o en la escuela, nuestro bienestar social, el grado de realización personal, etc. Por lo tanto, desde que tenemos edades tempranas hay que cuidar la salud mental, darle a los niños y niñas herramientas para que puedan gestionarla y que puedan gestionar también las emociones, el autoconcepto y la autoestima, que se podría decir que se encuentra dentro de esta salud mental que acabo de comentar, ¿no? Pues la autoestima es la capacidad que tiene cada persona de valorarse, ¿no? De amarse y de aceptarse a sí mismo. Básicamente, cómo nos vemos a nosotros en esta sociedad, ¿no? La normativa que nos regula a día de hoy, el Real Decreto 95 de 2022 del 1 de febrero, que regula el currículum de educación infantil, estipula que es necesario que esta etapa aborde la autoestima, es decir, que en educación infantil los niños aprendan a valorarse, amarse y aceptarse a sí mismos. Por otro lado, tenemos el lenguaje expresivo. El lenguaje expresivo es la capacidad para comunicar información a otras personas. Esta comunicación puede ser de muchas maneras, oral, escrita o a través incluso de gestos. Pues el lenguaje expresivo también es algo que debe tratarse en educación infantil, también regulado por el mismo Real Decreto. Por lo tanto, tanto la autoestima como el lenguaje expresivo, por ley o por normativa, debe trabajarse en esta etapa y es necesario que se desarrollen estas competencias. Sabiendo esto, partimos de la hipótesis de que si un niño o niña se siente bien consigo mismo, se acepta, se valora, se ama, va a tener más facilidad para desarrollar el lenguaje expresivo, va a tener más confianza en sí mismo para atreverse a hablar en público, a desarrollar sus gestos, sus gestos faciales, expresiones faciales, etc. Y va a tener la capacidad también de expresarse a la clase oralmente y también escrito. Esa es nuestra hipótesis. Por lo tanto, nuestro objetivo de este estudio es estudiar la relación existente entre el nivel de autoestima con el nivel de lenguaje expresivo en niños de preescolar. La metodología, pues tenemos una muestra de 33 niños y niñas de un aula de 4 años. A pesar de ser de 4 años, los niños que se encuentran ahí tienen 4 o 5 años. El centro en el que se ha realizado este estudio ha sido un centro de Málaga, de un barrio, se encuentra en un barrio considerado de un nivel socioeconómico medio, es decir, ni muy bajo ni muy alto, socioeconómico medio, y con la particularidad de que es un centro bilingüe. A pesar de que no se practica el bilingüismo en esta etapa, sí es cierto que a partir de la primaria es bilingüe, se considera un centro bilingüe. El diseño utilizado para el presente estudio no es experimental, ya que las variables no son controladas y las asignaciones no son aleatorias. El diseño es ex post facto, de tipo descriptivo y correlacional, que ayuda a estudiar las variables y las relaciones entre ellas. Y bueno, ¿qué pruebas han sido las que se han utilizado? Pues para la autoestima se ha utilizado la escala conocida como EDIMA, o bien conocida largamente como Cuestionario para la Evaluación de la Autoestima en la Infancia, de Serrano, Mérida y Tabernero en 2013.
Este cuestionario evalúa el nivel de autoestima de los estudiantes entre 3 y 7 años de edad, idóneo para nuestra muestra. La peculiaridad de este cuestionario es que es capaz de diferenciar la autoestima por áreas, es decir, la autoestima personal, autoestima en el área académica y autoestima en el área familiar. Para llegar a la obtención de estos datos, los estudiantes, los infantes, han respondido una serie de preguntas que se han evaluado. Y por otro lado, el lenguaje expresivo ha sido medido gracias a una subprueba de Kumanin, que efectivamente evaluaba el lenguaje expresivo. Kumanin es de Portellano, Mateos, Martínez y Sánchez de 2021 y la subprueba que se ha comentado trata de la lectura de 4 oraciones por parte del evaluador, a lo que el infante las debe recitar. Tras cada oración, todo lo que recuerde de la misma. En el caso de que el estudiante cite la frase correctamente, obtiene un punto, pudiendo alcanzar un total de 4. Los resultados. Pues como podéis observar, ha sido significativo en autoestima familiar y autoestima personal. Es decir, se puede decir que el análisis correlacional ha valorado la relación entre la autoestima y el lenguaje expresivo mediante la correlación de Spearman, con un nivel de significación de 0,05. Las correlaciones que son significativas, como ya he comentado, han sido la correlación entre lenguaje expresivo y autoestima personal, inferior a 0,05, y lenguaje expresivo y la autoestima familiar, inferior a 0,05, dejando la autoestima académica sin significación relevante. Por lo tanto, se puede exponer que un buen nivel de autoestima puede ayudar al desarrollo del lenguaje expresivo. Es decir, si el niño tiene una valoración positiva de sí mismo, será capaz de desarrollar de una forma adecuada sus habilidades lingüísticas, pudiendo a lo mejor no tener miedo al error y desarrollando así vínculos afectivos con sus iguales y su familia que sean sanos. Como conclusiones, me gustaría hacer hincapié en 3 puntos. Para empezar, el nivel de autoestima puede influir en el lenguaje expresivo, como viene comentado. Por lo tanto, es importante hacer hincapié en esta temática. Segundo punto, efectivamente, profundización de la cuestión. Se ha podido ver y he podido investigar que hay pocas investigaciones en relación del nivel de autoestima con el lenguaje expresivo en infantes. Por lo tanto, sería importante realizar un estudio con muestras más amplias, más centros educativos, etcétera, lo cual sería interesante analizar esta misma cuestión. Y por último, es cierto que existen estudios similares, pero con respecto a años superiores, como puede ser la adolescencia o incluso un poco la primaria, dejando de lado la etapa infantil. Por lo tanto, sería también importante hacer hincapié en que hay pocos estudios que miden el nivel de relación que tiene la autoestima y el lenguaje expresivo en los pequeños. Hasta aquí el pequeño estudio. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias al congreso, al proyecto. Muchas gracias a todos y espero que haya podido aportar una visión nueva o innovadora de una temática que a priori se ha visto poco. Gracias.